Bien, ya llega el doctor Hergot, están presentes las partes. Bien, entonces reanudamos los alegatos que continúen el uso de la palabra a la querella en la voz de, hoy, el doctor Pereira Malatí. Hay que cuidar las cuerdas vocales. Buenos Aires, buenos Buenos días. Aires. Buen día, doctor Cortés y el tribunal. Hola. Gracias, doctor, por el nombre. Está el señor Fernández Gés con usted. Sí. Señor Fernández Gés, ¿tiene audio y video, imagen? Sí, tengo. Habría que apretar. No, está Sí, bien, tengo muy bien. imágenes, ¿lo ves? Muy bien. Dejamos constancia entonces por Secretaría de la Comunicación. Doctor Pereira Malatini está en el uso de la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señor juez. Vamos a iniciar los alegatos referentes a algunos hechos ocurridos en la ciudad de Villa Mercedes, segunda ciudad de la provincia de San Luis, con una, en aquellos años, actividad social, cultural, científica, universitaria, incipiente. Asimismo, esta ciudad de Mercedes tenía la particularidad de que, y tiene, que cuenta con la cercana Quinta Brigada Aérea de Villa Reynolds. Quinta Brigada Aérea que siempre ha ejercido una gran influencia en dicha ciudad. Específicamente los mandos de la Quinta Brigada Aérea. También la Quinta Brigada Aérea fue protagonista decisiva en la acción represiva efectuada por la última dictadura militar, junto con Policía Federal y algunos miembros de la Policía Provincial. Dirigida fundamentalmente contra actores sociales, políticos, pensadores, intelectuales, hombres de la cultura, del derecho, trabajadores, hombres pensantes, hombres del llano, que se atrevían a pretender pensar libremente. El primer caso que vamos a tocar nos llega muy de cerca, es de nuestro colega, el doctor Raimundo Dantebodo, asesinado vilmente, a traición, el 10 de abril del 76, a las primeras horas de la madrugada, en la puerta de su casa, en la ciudad de Villa Mercedes. En oportunidad que intentaba huir por la vereda de su domicilio, cuando iba a ser secuestrado o directamente asesinado. La causa de su muerte fue un disparo de FAL, de fusil FAL, de dotación de Fuerza Aérea. Policía no tenía FAL, cuyo orificio de entrada, como es habitual, característico, reiterado, fue a traición por la espalda y con orificio de salida en la garganta.
fue ejecutado. El doctor Dante Bodo era una personalidad no solo en Villa Mercedes, sino en la provincia de San Luis, docente universitario, profesor en la licenciatura de Ciencias Sociales, defensor de presos políticos gremiales, había sido diputado provincial durante el gobierno del doctor Arturo Frondizi, fue presidente del Consejo Provincial de Educación, fue diputado a la Convención Constituyente que reformó la Constitución en 1962, fue presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Mercedes en el año 70-71, cuando lo asesinaron era vicepresidente del Partido Intransigente. Nos cuesta hablar de él porque también tomamos nota que le costaba hablar después de 40 años a los testigos, que no podían reprimir las lágrimas cuando hablaban de él, gente que eran amigos de él o no, gente grande. Fue maestro de abogados. Ese título no lo tiene cualquiera y no lo gana cualquiera. Hay mucho conocimiento y hay mucho afecto y solidaridad atrás. Su muerte tuvo repercusión a nivel nacional y alguna publicación dos días después en el diario local. Lo que no contaban los asesinos era que este hombre, generador de tanto afecto, también tuviera amigos en la policía. Y que también hubiera gente digna y solidaria en la policía. A Fojas 817, el oficial de servicio de la Jefatura de Policía Departamental Regional 2 de la ciudad de Villa Mercedes, Ricardo Alberto Quiroga, relata: la noche del domingo, el doctor Bodo, y se refiere a que él estaba de servicio en la Jefatura Regional, que el asiento de la cúpula de militares estaba en la esquina de Balcarce y Ayacucho, que el asiento de los policías a mitad de cuadra junto con los oficiales de aeronáutica, como nos han relatado los testigos, que había dos puestos militares, uno el comando y el otro a la mitad de cuadra, con soldados y la ametralladora larga, que en horas previas al hecho había un ambiente un poco caldeado, un poco raro. Lo más sospechoso para él fue que a las 12 de la noche por calle Belgrano ingresó una estanciera, estacionando al lado de la jefatura, que baja e ingresa gente al despacho del capitán Otero, vio al teniente Brandi, al teniente Robles, a los suboficiales Morales y Nuncio. Iban de combate y portando armas largas. A los 10 minutos salen y se van hacia la estanciera y se retiran por calle Ayacucho, pasando al frente donde estaba el señor Quiroga, que él los miró cuando pasaban. Cerca de las 2 de la mañana se escucharon 10 disparos de armas de fuego de grueso calibre en dirección al centro. Le llamó la atención que Otero le dijera: oficial Quiroga, vaya a ver qué pasó. Se sube con el oficial Miguel Ángel Lucero al patrullero y se dirigen al lugar de donde provenían los disparos, donde él escuchó que provenían los disparos, y la gente
por donde pasaba le iba indicando para dónde era el hecho. Llegados a la continuación de calle San Juan, gira a la derecha y a metros estaba un hombre tirado boca abajo, impregnada su boca en sangre y con un charco en la vereda. Relata que se abrió una persiana y una señora gritó: «Es el doctor Bodo, mi marido», que fue hasta el cuerpo, lo levantó, que todavía hacía borbollones con la garganta, con la sangre en la garganta, y observa que en la espalda había un orificio de entrada de bala de grueso calibre y en la garganta el de salida. Ve sobre la vereda del domicilio de Bodo diseminados cápsulas servidas de FAL entre 14 a 18, dice. Cuando estaba en esa tarea de contar las balas, el oficial Lucero que lo acompañaba, Miguel Ángel Lucero, le dice: «Ahí vienen los hijos de puta». Y mira, y era la estanciera, y de la misma se bajó Panuncio. Quiroga lo insulta, lo trata de asesino y le dice: «¿No? ¿Qué crees, que no me di cuenta?». Y lo corre del lugar y a los otros también. Labra las actas respectivas y los traslada el cadáver en ambulancia a la morgue. Por supuesto que el capitán Otero lo hace llamar y lo increpa diciéndole: «Usted es un traidor, ¿qué pretende?». Quiroga declara que le contestó: «Mi única pretensión es hacer cumplir la ley». Otero lo llama a su despacho, entra Otero, entra él, y escucha en esas circunstancias, mientras va entrando: «Che, se nos escapó el hijo de puta. Lo queríamos levantar y se nos escapó. Si doblaba la esquina, se nos armaba un quilombo. Pero sí fue culpa tuya», le dice otro. «Pero me sorprendió al abrazarme y se me escaparon unos tiros». Ingresa al despacho y estaba Brandi, Robles, Panuncio y Morales, que estaban envenenados y lo miraban con odio. El capitán Otero le dice: «Acérquese, por esto lo matamos». Y le tira 2 legajos de carpetas con cortes de diario y revistas donde figuraba el doctor Dante Bodo y su hermano, y dice: «Lea». En el mismo había recortes referidos a los militares, describiéndolos como gorilas o chupasangre. Otero le dijo que esperaba que a partir de allí cambiara su actitud y que sea leal con sus camaradas y con la institución. A lo que Quiroga le contestó que habían asesinado a un inocente y que iba a actuar de acuerdo a la ley. Recordó Quiroga que el comentario general era que había aparecido un soldado con su pareja, que lo habían secuestrado, es decir, Quiroga corrió el velo de la mentira. En esos años, Villa Mercedes estaba sometida, invadida, sojuzgada por los grupos de tareas de Fuerza Aérea, que todos los días salían de la 5ª Brigada a buscar gente a Villa Mercedes. Lo hemos escuchado a eso en audiencia. Dicho por el señor Ureta.
los que salían de Mercedes, de Villa Reynolds, a Mercedes a buscar gente todos los días eran los grupos de tareas. Ureta también dijo que consistía el programa que tenían en información que les llegaba de Villa Mercedes a la Quinta Brigada. Que la Quinta Brigada Aérea tenía un centro de inteligencia en Villa Mercedes, que él no sabía perfectamente cómo era eso, y nosotros afirmamos, desde la Rosadita llegaba la información a Villa Reynolds, era evaluada por inteligencia, que comandaba Máspero, y salían los grupos de tareas. Quiroga no hace otra cosa que relatar lo que aconteció esa noche. Y hay una serie de síntomas, de indicios, que nos dan la convicción de que así fueron. Declaró en audiencia, porque fundamentalmente nos vamos a referir a la prueba producida en audiencia, la testimonial, declaró en audiencia el doctor Lescano, diciendo que el doctor Bodo asistía regularmente a su domicilio en San Luis, se quedaba a dormir, se quedaba a comer, porque era pariente, que sabe que el doctor Bodo tenía conocimiento, que estaba en una lista de la Fuerza Aérea, a través de conocidos que tenía el doctor Bodo en la Fuerza Aérea, le llegó esa información y se los relató a ellos y al padre del doctor Lescano, que en una oportunidad regresa a Villa Mercedes, acompañado del doctor Uría, y al llegar a la altura de los tanques, es detenido Bodo, puesto a disposición de jefatura y en un par de días sale en libertad. Es decir, ya vamos a ver cómo se encadenan los hechos y se prueba de que lo estaban buscando. El doctor Lescano dijo que la estanciera que usaron para matar al doctor Bodo la dejaron abandonada en Donovan y que en el momento del homicidio Bodo habría intentado darse la fuga, que intervinieron en su homicidio varias personas, que también el comisario Lucero, junto con Quiroga, habían visto subir a ciertas personas a esa estanciera. Que él presentó un abocamiento, sacó la partida de función, dice, y presentó un abocamiento, y que pidió la lista de guardia del 10 de abril del 76. En esa lista de guardia aparecía Morales y el jefe de policía. Quien manejaba Panuncio y Brandi.
y dijo que el único que estaba vivo, de los que integraron la comitiva de la camioneta, era el señor Robles, de los que vieron ingresar en la estanciera. Contó que su tía esa noche siente un timbrazo, a eso de las 2 menos cuarto, que vio un hombre parapetado con un uniforme de fajina, y es cuando siente los disparos que despertaron a Villa Mercedes. Dice que en la justicia provincial no se hizo nada y que después pasó a la justicia federal. Eso quiere decir que hubo actuaciones en la justicia provincial. Recordemos lo dicho por uno de los testigos, abogado, el doctor Ramallo, que dijo que la justicia penal en Mercedes no era independiente, por supuesto. Por supuesto que no era independiente. Dijo en audiencia el doctor Lescano: cuando inicié las actuaciones en Villa Mercedes pedí el informe en la justicia provincial. Como no hubo nada, entonces a la federal. Pasaron 10 días del homicidio. Que Allende, el doctor Allende, juez federal, le dijo: me he abocado, pero que tenía un miedo tremendo. Eso se lo dijo su tío, el hermano del doctor Bodo. Según él, el juez federal también estaba amenazado. En esas actuaciones estaban las fotos y la declaración de la tía. Contó que en el altillo de la casa del doctor Bodo aparecieron en un cenicero lleno de colillas de cigarrillos, por lo que supone que alguien ingresó en la vivienda y lo esperó. El doctor Bodo estaba separado de su mujer y vivían casa contigua. Contó un hecho terrible, que es que cuando se moría el doctor Bodo, sale su hija mayor, creo que tenía 10 años, y comenzó a saltar al darse cuenta que era su padre. Esos dolores son inolvidables. Habla de la Rosadita, también, como todos los testigos, el ex gobernador vicegobernador de la provincia, en democracia, claro, Ángel Rafael Ruiz, nos contó y nos relató el terror en que estaba sumida Mercedes, el terror y la delación. Eso también se lo debemos a los señores. Esa fue la forma que nos impusieron de vivir. El testigo Carlos Alberto Aguilera nos relató que fue un ratito al velorio y que la policía
les tomaba el nombre y el apellido al entrar. La policía de Mercedes. Que era público y notorio que lo habían asesinado. Se le preguntó qué militancia tenía y dijo, sí, era militancia, era militante, era radical. Por eso debe haber sido que lo mataron, porque era militante, como dijo el señor Godoy en su indagatoria. Que no cree, dijo también el señor Aguilera, que se hubieran hecho actuaciones judiciales, es decir, que la comunidad de Mercedes tenía pleno conocimiento del sometimiento y la entrega de la justicia al actuar de la dictadura, de la justicia de esa época. Y luego de este testimonio tuvimos en audiencia la posibilidad de seguir quitándole el velo a la mentira. Declararon aquí 2 miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis en la actualidad, su presidente, el doctor Uría, y el doctor Rubio. El doctor Uría, que lo conoció al doctor Bodo cuando trabajaba en el Consejo de Educación de la provincia junto con su madre, que él viajó con el doctor Bodo y contó el incidente de la destilería donde queda detenido, que él le avisó al hermano, que fue detenido por personal de la Fuerza Aérea. Que Bodo no estaba tranquilo, no se sentía seguro, había hecho un tema de seguridad con la señora, un tema de códigos, esas cosas a las que uno recurre cuando tiene terror, porque no sirven para nada, como permanecer vestida durante toda la noche. Pilar Frum, ¿para qué sirve? Pero son tonteras que uno tiene cuando tiene miedo. Cuando nosotros teníamos 14 años dormíamos con el DNI acá, la siesta, en el pantalón vaquero. ¿Qué les va a importar a los señores el DNI? Pero bueno, era terror nomás. Que recuerda que el doctor Uría, que estaba a las 2 o 3 de la mañana en la casa, que lo llamó su hermano, su madre, no recuerda, y se van a Mercedes, y se enteran que ya estaba en la morgue, el doctor Bodo. La llama a la doctora Mesano, jueza de instrucción, porque hasta una semana después del golpe, Uría era fiscal, según nos relató. Entonces había un conocimiento y una familiaridad, como para llamarla. Ella en ese momento, dice, estaba de juez. Ella me dijo, nos relató, que había autorizado la entrega del cadáver. Quien entrega un cadáver es el juez a cargo. Fueron a la morgue, junto con el hermano y el hermano de Bodo, un farmacéutico que cree que era Ortiz. Bodo estaba en la fuente, lo lavan, lo visten. Reiteró que la doctora Mesano le dijo que lo podían retirar. En la morgue solo estaba el morguero, que les permitió lavarlo y vestirlo y luego meterlo en el cajón. Que alcanzó a ver un solo agujero, un solo disparo, y que había sido, o que daba la impresión de que había estado semiagachado.
que no tiene concretamente conocimiento de si hubo actuaciones, que el día de la muerte del hermano le mostró una cápsula de rifle que decía que era de FAL, que lo habían encontrado en la calle. Que la noche que fue a la morgue también fue a la policía. Porque alguien le dijo que el jefe quería saber con quién Bodo venía el día de la detención. Y dijo algo particular. Le comenté al doctor Allende y me acompañó. Fuimos a la policía. Los que lo atendieron, y que era personal de la Fuerza Aérea, que charló con ellos, se le preguntó quiénes eran las autoridades de facto, y respondió que había dos personas, Otero y Godoy. Que tomó un café, que solo querían saber quién estaba con Bodo, que duró 10 minutos, que pudo identificar a Otero y a Godoy. Que uno era más bajito y el otro más morrudo, estaban vestidos de uniforme. Que lo vinculaban por ser amigo o asesor del gobernador Adre, al doctor Bodo. Que habló con la señora de Bodo y le dijo que cuando sintió ruido, Bodo como que quiso salir y cuando vio ella que Bodo iba corriendo le dijo: no salgas. Que fue hasta la casa de Bodo, él, esa noche, y que no había ningún procedimiento policial. Que recuerda, por su actividad de fiscal, que en 2 o 3 oportunidades, antes del golpe, habían encontrado 2 o 3 bolsas quemadas con cadáveres que fueron analizados y eran de personas acribilladas a mediados del 75. No relató que se le hubiera practicado autopsia al cadáver. El doctor Florencio Rubio, amigo personal del doctor Bodo, recibió la noche del crimen un llamado telefónico de la señora del doctor Luisa Faure de Bodo, quien le contó que le habían dado muerte a su esposo. Él acababa, el doctor Rubio, de salir en libertad, que le había pedido Bodo poder quedarse a comer porque estaba angustiado, estaba intranquilo. Él se quedó a almorzar, durmió la siesta y a las 19 horas se fue y fue la última vez que lo vio. Hasta el llamado de Luisa en la madrugada. Estaba angustiado por el estado general del país y dijo que Bodo estaba amenazado. El doctor Rubio había trabajado en el estudio del doctor Bodo y luego fueron nombrados por el gobernador Adre. Que él fue detenido antes que Bodo en su domicilio, en un operativo, a las 2 o 3 de la mañana, que él estaba en su dormitorio con 2 chicos. Entró personal, cree que uniformado, lo llevaron a la policía de Mercedes, a los 2 o 3 días lo trasladaron a San Luis.
al edificio de la Federal y luego a la cárcel, que había bastante personas detenidas. Estaban los hermanos Echandía, el doctor Luco, Schneider, dos Schneider, y que tenían signos de haber sido torturados, y que habló con ellos también. Algunos estaban muy lastimados, que lo hicieron entrar en el despacho de María, que había una gran rueda de personas que interrogaban en distintos tonos, acompañado de un chirlo, que le sacaron los lentes, él no veía nada, porque sufre una gran miopía, que había mucha gente herida. Yo diría, dice el doctor Rubio, que estaban todos golpeados, que en la Federal había personal del ejército, que participaban en el interrogatorio y también golpeaban, que en total estuvo detenido entre 10 y 12 días, que le quisieron hacer firmar o reconocer papeles supuestos de su estudio jurídico que no eran tales, que las personas estaban desparramadas en el patio, al costado del despacho de María, como nos han dicho todos los testigos y víctimas aquí, que debe haber habido más o menos 40 personas detenidas. Que, volviendo a lo de Bodo, estaban atravesando una crisis matrimonial y que vivían en casas separadas. Que la señora le dijo que había escuchado el timbre, e inmediatamente una corrida que salía desde el interior de la casa. Ella abre la puerta y alcanza a ver a alguien que corría, que era seguramente Chiche, que salía de la casa de él. Y recibió el balazo, o los varios balazos. Que se comentó de un auto que fue levantado, una pareja que estaba en el auto, y que ese fue utilizado en el atentado. Dijo también que recuerda que en algún momento fue a la unidad regional. Supe que había estado la jueza del crimen, la doctora Gutiérrez Barro de Mesano, y que en un momento él también estuvo en el despacho y que alguien preguntó cómo lo habían matado, con qué arma, y que uno de los que estaban allí tomó un arma que estaba tipo ametralladora sobre una mesa y le dijo, con un arma igual, se lo dijo la doctora Mesano, y a la señora, o a la señora de Bodo, con un arma igual que esa, me parece que mataron al doctor Bodo. Dice que en esas noches en Mercedes no encontrabas a nadie, porque era un campo de concentración. Es decir, que era difícil averiguar qué podría haber pasado. Que fue una época de horror. Se le preguntó si tuvo contacto con Morales o con Godoy cuando fue detenido. Responde, sí, en el patio de la Federal de San Luis. Si también lo vio en Villa Mercedes, sí, a los dos. Porque eran las personas que tomaban decisiones, que conversaban, que entraban, que salían, que no sabe el grado de participación puntual que tuvo cada uno, pero que eran los que decidían. Eso coincide con otros relatos donde ubica a las mismas personas en los mismos lugares. Que él sintió los ruidos de los disparos, que sintió ruido de autos también,
un auto rústico, dijo, como sin escape, que fue un momento muy loco para él porque había desaparecido un amigo, estaba muy mal. Nos contó también, y esto hace una descripción de lo que era Mercedes, nos contó de la Rosadita. También el doctor Ruiz nos contó lo mismo, que funcionaba, dijo, como tribunales 2, que había una confusión entre la autoridad militar, que la gente era detenida y perseguida y después llevada a algún lugar donde estaban las fuerzas de aeronáutica, que había todo un aparato para detener y armarle una suerte de proceso. Habló de embargo y confiscación de bienes. Que la Rosadita era una especie de búnker, que tenía el destino de ser inteligencia. Que Chiche, como le decían al doctor Bodo, pertenecía al partido intransigente, y dijo, Bodo en esa época debe haber sido el profesor o el abogado que más ha enseñado a iniciarse en la carrera a los abogados. Tenía un amor enorme por la docencia, era profesor de la Escuela de Servicio Social, diputado, miembro del Consejo de Educación, que estaba en cuanto a actividad social de interés o de bien necesitaban. Un hombre solidario. Por eso lo deben haber matado también. Si ustedes alguna vez fueron simplemente detenidos en la dictadura, recordarán cuando nos preguntaban, ¿y a vos qué te interesan los pobres? Bueno, a Bodo le interesaba también la gente, las necesidades de la gente. Ellos no lo entendían. Y que hubo, dice el doctor Rubio, sociológicamente una división tajante antes y después del golpe en la forma de vivir en Villa Mercedes. Que lo que ocurrió después del 24 de marzo fue terrible. A él, cuando lo pusieron en libertad, le impusieron un régimen de lo que podía o no podía hacer. De lo que podía hacer no le dijeron nada, de lo que no podía hacer mucho. Le prohibieron hacer derecho laboral. Está tipificado en las convenciones internacionales, dentro del delito de persecución, las limitaciones a la profesión o al oficio. A él le impusieron no hacer derecho laboral, porque defendía a los obreros, por supuesto. Si hubiera defendido a las empresas, nadie lo hubiera detenido. Y justamente era el fuerte del doctor Rubio, era prácticamente quedarse sin trabajo. Era una suerte de libertad vigilada, tenía que firmar todos los días en un cuaderno. Había en la ciudad una especie de espionaje, de vigilancia. Él dice, en aquella época usted sabía que el empleado del correo les leía las cartas antes de mandarlas. Una vida espantosa. ¿Pero en qué consistía la libertad vigilada? En que no podía abandonar Mercedes sin decir a dónde iba y sin pedir permiso.
a tantos años nos parece, o les debe parecer a los chicos jóvenes, algo raro. Era una espantosa forma de vivir. Recordó que, por supuesto, cuando le invadieron la casa no le exhibieron orden de allanamiento ni detención, no se usaba en esa época. Que con Godoy tuvo que hablar una vez que lo fueron a buscar cuando estaba de vacaciones, se fue de vacaciones un verano, posterior a su detención. No lo fueron a buscar, se enteró que lo estaban buscando porque le habían allanado la casa, se enteró. Entonces pidió hablar con Godoy, porque era el que lo autorizaba a salir. Es decir, era la persona que le restringía la libertad ambulatoria. Y este le dijo que diera las gracias de que no lo trajimos de una pestaña, porque acá nadie sabía que usted se había ido. Ese diálogo fue en su oficina, en el edificio de la punta de calle Ayacucho y Belgrano. Que él lo conocía de la ciudad, que él sabía quién era el doctor Rubio, que Godoy sabía, porque los hijos del doctor Rubio iban al jardín de infantes que manejaba la señora de Godoy, que cree que manejaba la señora de Godoy. Se le preguntó quién era, o si se había oído hablar del capitán Otero. Responde, trabajaba junto con este hombre, era muy violento, estaba en la comisaría con Godoy. Que tuvo amenazas y la famosa acusación de marxista. Si Bodo había tenido ese tipo de calificativos, y responde que sí. También declaró en audiencia el doctor Bataller, abogado, amigo de Bodo, que el día del golpe de Estado lo detienen en su casa, al doctor Bataller, lo trasladan, se ve que dice a un lugar donde era la concentración, donde lo juntaron a todos, y en un camión lo llevan a la 5ª Brigada Aérea. ¿Recuerdan aquello que dice Ureta? Que todos los días iban a buscar gente a Mercedes. Que él vio al doctor Vergallo, a los hermanos Echandía, a otras personas que no recuerda, y que luego, de un día, lo trasladan en avión a la penitenciaría. Y que recién en agosto del 78 pudo recuperar su libertad. Que de la penitenciaría un solo día lo llevaron a la Federal. Que era asesor de la policía de Villa Mercedes. Que Bodo tenía un pariente militar que le había aconsejado que se fuera, y él dijo que a esa edad, ¿dónde iba a ir? Que un amigo le ofreció alojarlo en el Hotel Lavalle, el señor Bechen, que estuvo unos días, pero que volvió a la casa y ahí es cuando aprovechan y lo matan. Que vivía de por medio con su señora y con sus hijas, que se comunicaban a través de golpes.
que le allanaron su casa y el estudio lo tenía ahí mismo, que no le exigieron tampoco orden de allanamiento, por supuesto, que le dijeron que era por orden de la Junta Militar, que fue puesto, tiene entendido, a disposición del Poder Ejecutivo. Que lo llevaron a La Plata, que el sistema era estar 20 horas dentro de la celda y 4 de recreo. Recuperaron la libertad en el 78. Dice que primero lo convocaron, preguntado sobre qué pasó cuando vuelve de la detención. Dice que primero lo convocan a un lugar que era como de servicio de inteligencia, que estaba el comodoro Máspero, que le dijo que había recuperado la libertad, que le diera gracias a Dios, que había logrado el objetivo. Uno cuando escucha esto, cuando vuelve de esto, se acuerda de aquellos años, ¿no? Esas palabras ridículas, ¿no? Y que era conveniente que yo siguiera, que no era conveniente, le dijo Máspero, que siguiera ejerciendo la abogacía. Otra vez, el mismo modus operandi. Que cada vez que saliera de Villa Mercedes tenía que avisar. Más o menos lo que le dijeron al doctor Rubio. Que la unidad de inteligencia quedaba en la avenida Mitre y Pedernera. También declaró el doctor Mercado, abogado local, quien no nos dijo que su hermano es militar de Fuerza Aérea. Porque habló de un sumario policial que vio en fotocopias. En fin. Declaró también en audiencia la ex jueza de primera instancia en lo penal, la doctora Ruth María del Socorro Gutiérrez de Mesano. Pasa algo particular en Mercedes, ¿no? Todos se acuerdan de lo que hacían o lo que no hacían los muertos. Nadie se acuerda de lo que hacían en aquella época los que todavía están vivos. Y no me refiero únicamente a los miembros de las fuerzas de seguridad, sino a los testigos comunes. Creemos, estamos convencidos que sigue el terror. La doctora Gutiérrez de Mesano dijo que creía que había 2 juzgados de instrucción, que ella renunció en el 77, presionado por el gobierno de la provincia, de la dictadura, que todos los jueces estaban en comisión. Que hubo un cambio de fiscales, que primero estaba el doctor Uría, después el doctor Mendoza, que estaban en su casa y que por el portero eléctrico el doctor Allende le avisó lo que había pasado con el doctor Bodo, que era juez federal, que se levantó a las 3 o 4 de la mañana y fue a la jefatura, que estaba el jefe de policía, que debe haber sido el capitán Otero, que le dijo, ya estuvo el juez federal, porque ella no lo vio al juez federal, lo atendió por el portero. Dice que enseguida ella se fue de la jefatura porque en esa época de mucha confusión en que vivía, tenían en claro, eso sí lo tenían en claro, que todo lo que tuviera que ver con la subversión era federal. Lo que no entendemos nosotros, señores jueces, ¿qué entendía que ella que tenía algo que ver con la subversión? El grupo de tareas
de los asesinos que mataron al doctor Bodo, o Bodo era subversivo. Entonces tenía jurisdicción federal. O la bala, como era FAL, entonces jurisdicción federal. Mentiras. Mentiras. También a la doctora, entre todos los habitantes de San Luis de esa época, le pagaron el sueldo y confiaron en ella, en su criterio, en su independencia. Creyeron todo. Pero en realidad la gente sabía que no había independencia de la justicia y mucho menos de la justicia penal. Que al juzgado de ella no le llegó ninguna denuncia o requerimiento de intervención. Requerimiento de intervención. Que en la provincia, ni a ella, ni al fiscal, ni al defensor, nunca llegó nada relativo a este tema, ni a ningún tema que tuviera que ver con la situación particular de la subversión o de la lucha armada. Lo pongo de resalto, dijo. O Dios no habrá querido, o la gente sabía que no iba a tener destino eso. Dice que formó parte de la CONADEP y allí se enteraron realmente las torturas que habían ocurrido en Mercedes. Pero que se sabía, a raíz de los hechos lamentables como el del doctor Bodo, que las Fuerzas Armadas tenían este tipo de intervención. Pero oficialmente nada. Dios mío. El juez federal por el portero eléctrico le dijo que habían matado a Bodo. Ella le dijo, ¿qué querés que haga? Y me dijo, andá a jefatura que vos estás de turno. Fue una cuestión de cercanía territorial. Según ella, el juez de turno el juez federal no debe haber estado de turno. Dijo que aparentemente intervino la jefatura, porque se le preguntó qué policía intervino, aparentemente la jefatura. Que cuando se entrevistó con el jefe de cargo ya sabían lo que había ocurrido, lógico. Que le comentó que había sido un fusil, un arma de guerra. Un arma de guerra, lo de fusil dice, se me ocurrió, un arma de guerra. Se le preguntó a cargo de quién estaba la instrucción, dice, no sé, pero... o porque al juzgado no llegó nada. Le preguntamos, ¿por qué suponían que era un crimen subversivo? Era de hecho porque todo el mundo comentó que había sido un arma de guerra. Era un valor entendido. Que le dijeron que iban a investigar en la jefatura, que se imagina que bajo la dirección del juez federal, que no le pidieron instrucciones y yo no las vi tampoco. Que en la federal, vuelvo a decir, le dijeron que había estado el juez federal, que en la federal, en la jefatura, que el cuerpo ya había sido trasladado al hospital. Debe haber sido cuando el doctor Uría la llamó y ella dijo que autorizaba a retirar el cadáver. Que no recuerda si Uría la visitó, pero que
se pidió la entrega del cadáver y ella accedió, que le pareció lógico, por una cuestión humanitaria. No se imaginamos. Que no había duda de la muerte de Bodo. Claro, sí, estaba muerto. Y que además no había ningún federal en Mercedes. Lógico, en San Luis tenemos juez federal en San Luis. Que fue a la casa, al velorio. Que había otros abogados y que comentaron que había un árbol en la esquina que recibió muchos balazos. Se le preguntó si en esa época había muchos pedidos de habeas corpus. Dijo que no. Que cuando ella pidió informes siempre le contestaron dentro del plazo, eso sí, pero negativamente. Que hasta donde ella sabía no había ningún preso por subversión. Uno realmente puede sacar conclusiones fantásticas de esto, ¿no? Debe haber pensado, aparecen muertos, no los detienen. Puede ser. Que sobre la Rosadeta dice, ahora que me preguntan, puede ser, dice, pero nunca me lo comentaron. En Mercedes, pueblo chico, nunca le comentaron que había una casa que todo el mundo le decía Rosadita, que era el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fabuloso. Que el doctor Segura la visitó en el 77 y le dijo que había perdido los favores de los dictadores y que le parecía que debía renunciar, que ella presentó una nota y renunció. También se le preguntó a una jueza penal, y eso me quedó porque me pareció ya mucho, en el proceso de quitarse de encima lastre, dijo que en aquella época se llevaba adelante un proceso aparentemente acusatorio en la provincia. La provincia de San Luis tuvo un código, el mismo que, del mismo autor, se aplicó en provincia de Buenos Aires, del doctor Joffre, que es un orgullo para todos los sanluiseños. Un procesalista extraordinario. Fíjense que en 1907 propone y logra, 1908, quitar la incomunicación a los detenidos, que siguió en la justicia federal hasta hace pocos años. Incomunicación. Esa circunstancia por la cual el detenido llega a la indagatoria no sabe por qué está detenido, no pudo hablar con su abogado, alguna vez algún secretario de favor nos hacía hablar con los detenidos, es decir, el oscurantismo. Bueno, en 1907, 1908 lo quita Joffre en un código de procedimiento mixto. El fiscal no investiga nada. Ella dijo que en aquella época investigaba el fiscal. El fiscal no investiga nada. El fiscal propone. No realiza actuaciones de motu propio. No está autorizado, no puede. Ella no mintió y dijo
le hubiera correspondido al fiscal. No es así. Habrá tenido miedo. Somos humanos y lo entendemos, pero de lo que no tenía miedo era de cobrar el sueldo y andar con la chapita de juez y de estafar al pueblo sanluiseño, al pueblo mercedino. Y por supuesto, algunas cosas se acordaba de los muertos y nada de los vivos. Si entregó el cuerpo, estaba a cargo de la supuesta, del sumario, de la investigación. El doctor Lescano dijo que estuvo 10 días y que luego pasó al juzgado federal. Quiere decir que estuvo a cargo de la doctora. La doctora que daba cursos para la Fuerza Aérea, como nos contó en su indagatorio el señor Godoy. Y que tenían un canal muy cercano entre su jefatura y la oficina de instrucción. Que no salió cuando la fue a buscar el juez federal Allende porque estaba en camisón. Que le dijo que habían matado a Bodo. Bueno, en síntesis, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, mentiras totales en audiencia. Una vecina de Bodo, la señora Susana Celestina Alicia Sacheo, estaba durmiendo, que no recuerda bien el horario, y sintió una explosión, para ella fue como una explosión, que saltaron de la cama con el marido, trataron de ver lo que había pasado por la ventana y que sintieron el ruido de un auto grande que arrancaba. Que para ella fue como una explosión. Que salieron con todos los vecinos al frente, que tenían terror, que no sabían lo que había pasado y en la esquina había una sombra tirada en el suelo. Que se dieron cuenta que era Bodo, que pensaron que había intentado escapar. A preguntas del doctor Ergot, dijo, la verdad que con mucho tino, vieron una sombra tirada en la esquina y nadie fue a ayudar. La señora dijo, había gente que vivía más cerca. Uno dice cada cosa cuando declara, ¿no? Que ellos no se acercaron. Que no, ellos no fueron, que entraron a su casa, había mucho temor. Que al otro día sí vio las marcas en el árbol de la casa del doctor Bodo. Y en la casa de por medio. Que por comentarios sabían que a Bodo lo estaban siguiendo, como que a él le habían dicho que se cuidara. Ven cómo van encajando las declaraciones de la gente en el mismo sentido. Que recuerda un vehículo grande por el ruido que hizo, que le quedó grabado el pasar del auto con el ruido, como si tuviera un caño de escape de un auto viejo y grande, lo que uno relaciona con un Chevrolet o con un Ford Falcon, ¿no? Que sabían qué estaba pasando en el país, que se sabía que había una situación anormal
de secuestros, de matanzas. Entonces tenían temor. El doctor Elgo preguntó si había mucho miedo. Ya había pasado un crimen muy importante en Mercedes, muy terrible, que fue el de la familia Moneo, y que había impactado mucho a la sociedad mercedina. Y que se sabía que había muchos chicos de Villa Mercedes desaparecidos. Y agregamos, en Córdoba, que estudiaban. Que el miedo paraliza, que pudimos haber hecho algo, pero estábamos como paralizados. También estuvo en audiencia el señor García, el doctor García, que dice que vivía a la vuelta, que charlaba mucho, y que se frecuentaban, que veían que eran víctimas, tanto él como el doctor Bodo, de seguimientos, y que habían empezado a tomar algunas medidas de seguridad. Que Bodo advertía que era víctima de algún seguimiento. Que la Rosadita era el Servicio de Inteligencia de Aeronáutica, que era comentario entre él y Bodo, y que había personajes en Mercedes que delataban a las personas. Que él le dijo, esto está muy pesado, vámonos. Y él no quiso. Bodo. El doctor García sí se fue. Que no se quiso ir porque dijo que no había hecho nada, que no lo podían acusar de nada, que estuvo un tiempo en el campo, que le habían ofrecido para resguardarse. Que había sido demorado en la ruta, Bodo se enteró coincidentemente con lo que contó Uría, que unos días antes, a la noche, antes de la muerte, cuando guardaba el auto, se le vinieron 3 personas para interceptarlo, que él reconoció a uno y como se anticipó y lo saludó, se quedaron los policías como que no sabían qué hacer. Eso lo vamos a relacionar con una declaración que después dijo otro testigo, que al confundirlo con Bodo, porque era muy parecido, tuvo que explicar que no lo era y logró que lo soltaran. Bien ese hecho lo relató el doctor García. Que había un plan de meter terror en la gente. Que a su padre, al padre del doctor García, un hombre mayor del campo, ganadero, que como era costumbre en aquella época en la gente mayor, andaba sin documento. Lo detuvieron, lo llevaron detenido, le sacaron el cinturón, los cordones, por circunstancias y averiguaciones lo detuvieron. Que era capitán de policía, un muchachito muy joven, Nelson Godoy, que fue el que lo detuvo. Se asustó mucho el padre, dijo. Que cuando llegó de Buenos Aires fue allanado por un muchacho, un militar de uniforme, con un gran despliegue, muy prepotente, que le secuestraron libros. Se le preguntó a cargo de quién estaba la policía en aquel entonces y dijo Nelson Godoy. Que en el allanamiento a la casa de sus suegros iba el capitán Godoy, acompañado por algún otro personal militar y custodia en la esquina.
Dijo que Bodo era un hombre cuyo estudio era de puertas abiertas, que ingresaba a cualquier persona a consulta, que era profesor, asesor de varios gremios, que era muy querido. Que en Mercedes en aquella época funcionaba la ley Rivas, que era un camarista penal y que no había habeas corpus. Cualquier detenido a cualquier detenido le hacían barrer con una palmera la calle estando el juzgado, y que los llevaban humillados paseándolos por las veredas. Que hubo muchísimos desaparecidos, Canfaya, Frum, torturados, detenidos. Tiene entendido que en el hecho de Bodo intervinieron un estanciero y un Falcon. Que los nasteros de la expendedora de combustible de la esquina se lo comentaron, que cree que por ese lado fue el comentario. Que la estanciera, le dijeron, salió raudamente. Que en Mercedes había listas, había desaparecidos. Que el horror era sistemático. Doctor Pereira Malatini, discúlpeme. ¿Se puede hacer un cuarto intermedio Sí. de 5 minutos Sí, cómo no. antes de proseguir con el restante valoración de los testigos? Sí, señor presidente, ¿cómo no? Bien, gracias. Gracias. Sí. De pie, por favor, gracias.